Juan Pablo Quintero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Chelo? ¿Todo bien? ¿Contento? ¿Cómo? Maravillosa mañana, ¿verdad? Por Sí, yo marav- creo que ya me invité de cábala porque cada vez que vos me invitás el día antes Instituto gana. Quiero decirle que el señor me debe un Vamos el asado. martes, quiere venir el miércoles, lo esperamos. Me debe un asado el señor, ¿no? De una de verdad. Porque la aposté con Belgrano Es cierto. y él muy suelto de cuerpo me dijo, tranquilo, ganamos, con la soberbia habitual así, que maneja. Así no. Sí, No, de esa forma no. Así me dijiste, un asado, como diciendo, pensé que me ibas a apostar una casa. Bueno, yo venía con capa caída. Prefería reposar una casa que un asado, me parece, ¿no? Yo venía de capa Alquiler, caída. por lo menos. Yo venía de capa caída y yo tímidamente, no, un asadito, compadre. Vamos para adelante. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. Estoy viendo que estás haciendo una campañita en donde le estás pegando a todo lo que se cruza, ¿no? No, en realidad nosotros tratamos de instalar nuestra propuesta, nuestras ideas y cuando del otro lado escuchamos anuncios rimbombantes que no tienen nada que ver con lo que puede suceder en la realidad, a uno le molesta porque nosotros somos una fuerza que no tiene para hacer la campaña que tiene ni Juntos por el Cambio, ni Hacemos por Córdoba, que parecen dos oficialismos, la verdad, porque uno lo ve en la calle y ve la pauta y es mucho, es muy mucho lo que están haciendo, es demasiado. Y competir contra eso lo podemos contrarrestar simplemente con ideas. Y a mí me gusta decir esto, que te veo tomando mate, cuando te quieren vender un candidato como si te vendieran un paquete de yerba. Y es difícil, porque ellos están en punta de góndola, tienen todo el merchandising, tienen las promotoras, tienen la entrada del supermercado. Todo. Nosotros estamos en góndola, te diría, abajo o en el depósito, pero estamos. Sí. Si nos buscan, estamos. Pero bueno, nosotros intentamos debatir ideas. Ayer recién la justicia electoral municipal nos contestó que no puede haber debate, porque no está ¿Por qué? reglamentado la ordenanza. No está reglamentado. Yo voy a decir, hicieron una ordenanza en la gestión de Mestre con todo el circo de que íbamos a debatir los candidatos para que aquella fuerza que no tiene la posibilidad de hacer publicidad puedan estar en un debate. Y te contestan que ya lo sabíamos, por supuesto que no estaba reglamentado, pero con un poquito de voluntad política se hubiese podido hacer. Cuando lo planteaste la semana pasada, nosotros lo comentamos acá, esto de, che, deberíamos tener un debate, porque la justicia electoral municipal, como sí lo hace la provincial y sí la nacional, no distribuye fondos para los partidos más chicos, que debería, porque de última participan y son parte de la contienda electoral. Por ende, la voz de los partidos muy chicos, tu caso, pero pasa en el caso tuyo, nos conocemos todos y te conocen mucho, pero hay muchos candidatos que la gente no los conoce, digamos, o que es difícil que esa gente tenga algún tipo de escucha algún tipo de propuesta. Yo pienso en los más chicos, los que han empezado ahora. Los más pobres. Sí, los más pobres, o los que no tienen... No tenemos recursos para hacer, digamos, no tenemos forma de hacer no tenemos forma de hacer, no tenemos de utilizar los recursos publicitarios que utilizan, inclusive sin pauta televisiva y radial gratuita como tienen los espacios cedidos, que ahora lo estás viendo con la Nacional, se te hace es inaccesible. Radio y televisión, sinceramente, es inaccesible. Pero bueno, afortunadamente tenemos espacios como este, y como otros muchos que nos dan la posibilidad de venir y plantear nuestra propuesta. Nosotros lo que queremos es debatir ideas, debatir propuestas, porque lo que nosotros tenemos son muy buenas propuestas, creemos que las mejores, tenemos muy buenos candidatos, creemos que los mejores, por eso me parece que hubiese sido bueno también poder hacerlo, pero bueno, es lo que hay, bueno, lo que hablando, tenemos mira, y lo hablando, ya lo planteamos las propuestas, ya arrancamos la serie de preguntas. Hablando de propuestas, esto tiraste vos en las redes sociales. Esto pasó y esto fue uno de los spots de Juan Pablo, justamente hablando de propuesta, de los otros candidatos y la propuesta de él. Mira. ¿Lo tenemos? ¿No? En un ratito, bueno. Porque también está en plantear propuestas. Todos sabemos que salud, educación, transporte, finanzas, empleos municipales, y son los temas que se meten en campaña y que ya tiene que haber propuestas en todos lados. No, pero como yo digo en este tema, hay una línea de base en la que como candidato a intendente no
no la debemos ni debatir, que yo te voy a poner, que vamos a tener luz, que vamos a tener calles en las que vamos a transitar, que vamos a tener un transporte digno que lleve y traiga a la gente de los barrios. Digamos, discutir eso ya a esta altura es como ir a lo mínimo de lo mínimo. Está bien, pero acuérdate que discutíamos el corte Yuyo. Mira, esto es lo que decía, mira. Te propone el monorriel. ¿Monorriel? ¡Monorriel! ¿Cómo se llama? ¡Monorriel! ¡Otra vez! ¡Monorriel! Otro te propone un tren ligero. ¿Tren ligero? Vamos, Coco. Yo no te propongo giladas, yo te propongo un transporte público que pase, que sea de calidad y que tenga un precio accesible para todos los usuarios. Te propongo una Córdoba real, libre de humo, pero no del humo de los colectivos, del humo que te venden los candidatos. El monorriel, te metiste contra el monorriel y contra el tren ligero. No, en realidad no me metí contra. Lo que yo planteo es que estas propuestas así en campaña parecen más humo que realidades. Hace una semana atrás fuimos a la Agencia para el Desarrollo Económico, que depende de la Municipalidad de Córdoba. El presidente, están todas las cámaras, hay más de 50 instituciones que le integran, cámaras, facultades, colegios profesionales, etcétera. Y ahí planteamos si alguna vez habíamos hecho un estudio de factibilidad económico y social del famoso subte. ¿Por qué me metí con el subte? Porque empecé a ver que uno propone el monorriel, como dice ahí, me acordé del capítulo de Los Simpsons en el que le hacían la barra al monorriel cuando en realidad no necesitaban el monorriel. Y el tren ligero, que parecen propuestas que sacan de la galera. Esta gestión actual propuso y prometió el ferro urbano. Sí. Ahí está, quedó. Entonces digo, ¿por qué me metí con el subte? Porque el subte del año 2009, y vos te vas a acordar, Germán, está aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante el uso del suelo. Pero ¿cuál es el problema? Que ese intendente que gobernó entre el 2007 y el 2011 no quería hacer un subte, lo que quería hacer un gran negocio. Entonces, de la mano de Ricardo Jaime, querían traer a Alstom, una empresa francesa. Es más, viajaron con Jaime a verlo. Y yo les advertía que los habían sacado de Brasil por graves hechos de corrupción. Creo que era el subte de San Pablo el que estaba haciendo Alstom en ese momento y los echaron por el contrato por corrupción. Pero como se declaró un soldado de Cristina, el intendente de ese momento, inmediatamente surgió la posibilidad de traer a los chinos que quedan en el subte. Los chinos desde el año 2006-2007 amagan con venir a la Argentina y no vinieron, no trajeron una moneda. Pero bueno, iban a venir los chinos, iban a hacer el subte. Entonces nosotros decíamos, me acuerdo que había un comunicador muy importante, en una cadena muy importante, que decía que Córdoba no podía tener un subte y me criticaba fuertemente porque yo había dicho esto no es una solución al transporte, esto es un gran negociado. Bueno, hay una aspiración. De hecho, el primer viaje que hace al exterior Ramón Mestre viaja a China, y trae el proyecto del subte de nuevo, o sea, reciclan el proyecto del subte, y Mauricio Macri le niega la posibilidad de acceso al crédito, porque no lo veía factible. Ahí tenemos dos problemas, Germán. Uno es lo que vale. Estamos hablando de casi de 2.000 millones de dólares, hay que buscar un crédito, no es fácil. La nación tiene que bajar por supuesto. Otra es que el monorriel, por ejemplo, que se propone sale un 10% de ese valor. Pero ¿por qué lo planteo yo? No por el monorriel o el tren o el subte, sino para decir, para que los cordobeses vean cómo en una campaña o en una gestión se toman tan ligeramente las cosas. Uno quiso hacer un negocio, olvidemos la parte del negocio, pero se proponen cosas que después no se llevan adelante. El ferro urbano fue una promesa de este gobierno municipal que se iba a llevar como una solución al transporte. Entonces yo digo, cuando yo planteo, hace 15 años estamos discutiendo un subte, que todavía no sabemos si hay una factibilidad. Hay quienes te dicen que económicamente es inviable y que socialmente tampoco viene a ser la solución del problema. Entonces yo digo, ¿por qué no discutimos las cosas en serio? ¿Por qué no nos sentamos y decimos, bueno, a ver, porque si uno te propone una cosa, yo aparezco con el subte en el medio, porque uno te propone el monorriel, el otro te propone un tren y hay un proyecto del subte aprobado por unanimidad que nunca más se supo que iba a pasar, porque así tomamos las cosas.
Se hicieron trabajo de consultoría, que salieron plata, que salió del bolsillo de los vecinos de Córdoba, y ahí quedan los proyectos, quedan como... Entonces nadie sabe, a ciencia cierta, si en Córdoba un subte es o no factible. Yo en lo personal creo que no, pero no hay ningún estudio que avale el no mío, ningún estudio serio que avale, insisto, la factibilidad económica y social que avale el no. Y el sí de los otros tampoco. Y el sí de los otros fue más circo que otra cosa. Entonces nosotros decimos, bueno, basta de humo, basta de circo. Lo mismo que cuando tiran el tema de la seguridad. No, vamos a hacer... De la policía. Claro, cuando tiran esas cosas, nosotros hicimos una propuesta hace 2 semanas muy seria en el tema de seguridad, con un especialista como Miguel Roble, que fue subsecretario de Seguridad de la Nación, con el que hablamos durante muchísimo tiempo, durante 1 mes y medio estuvimos trabajando ese proyecto, que probablemente 1 mes y medio no es tanto, habrá que analizarlo mucho más si llegamos a querer implementarlo, pero que tiene la posibilidad de darle a los cordobeses un cuerpo municipal de prevención, utilizar la ciencia de los datos, utilizar esto que se llama los algoritmos predeterminados para la prevención del delito. Tenemos datos en la municipalidad, en el registro civil, en el sistema sanitario, en el sistema tributario, en el carnet de conductor. Tenemos cámaras en la calle, provinciales y municipales. Y resulta ser que las municipales las usamos para hacer multas, para ver si alguien pisó la senda peatonal y no para hacer la prevención del delito. Entonces, digo, seamos serios a la hora de hacer una propuesta. No tiremos una bomba de humo en un atril importante, de un lugar importante, diciendo vamos a hacer, como si del 10 al 11 de diciembre un intendente pudiera solucionar los problemas de salud. Eso es lo que pido yo, que seamos sensatos, serios, que nos pongamos de acuerdo en una política a 30 años, ni siquiera 20, a 30 años, porque si aquel subte que se quiso hacer hace 15 años se hubiese hecho, era de 18 kilómetros, a 1 kilómetro por año ya lo tendremos casi listo. Pero bueno, pero ¿qué te decían algunos especialistas de tránsito? Decían, no sirve, no es la solución que Córdoba necesita, no es rentable, tendría que ser hipersubsidiado, no te va a servir. Bueno, lo que digo es esto, ninguna ciudad puede progresar si no trabajamos seriamente en propuestas a largo plazo. El transporte, entonces yo ahí digo, yo hago esa parodia que para llamar la atención. Está claro que cuando nosotros no tenemos una moneda, Chelo, para que la gente nos mire tenemos que llamarle la atención. Si no, es muy fácil. Le lleno la pantalla más caliente, de los programas más calientes de publicidad y me va a conocer todo el mundo. Lo que vos estás marcando ahí es arreglemos el sistema de colectivo. Mejoremos el sistema de colectivo antes que hablar de todo el resto. Claro, hagamos que el bondi pase, hagamos que cumpla la frecuencia. Yo, por ejemplo, cuando nosotros asumimos, teníamos el 70% del servicio en manos de ERSA, de Romero. Empresa que estaba en convocatoria de acreedores. En cualquier momento nos dejaba pata. Sabíamos que el sistema podía colapsar. Yo pedí que auditáramos eso, que auditáramos todos los servicios que estaban concesionados por la municipalidad, de transporte, ITV, el estacionamiento medido, la basura, que es la que se lleva la parte más importante del presupuesto municipal, que también se metió Romero, porque vino por los colectivos y se quedó con el sistema también de recolección de residuos. Entonces nosotros le planteamos, bueno, lo auditemos para ver. Me dijeron, no vamos a auditar nada, por supuesto, ni pasó la ordenanza. Me dijeron que todo estaba bastante bien, que estaba bastante bien hecho, que venía bien. A los pocos meses, de un día para el otro, claro, Movipark se fue de Córdoba y dejó a un montón de gente con saldos adentro. A ver, a vos te va a reventar la vida 300 pesos. 500 mangos, pero se llevó 500 mangos. Pero se llevó 500 pesos de miles y miles y miles de cordobeses que cuando yo lo fui a reclamar dije, che, que le debo la plata, me dijeron, no, porque esa base de datos no está. Entonces, yo puedo decir, me pasó lo mismo con aquel grabado de Autoparte. Pero ese es un robo institucional. Bueno, nos pasó lo mismo, Germán, y quiero que acá lo hablamos, ¿te acuerdas que graba Bus? Que venía a grabar las autopartes. Nosotros, desde que arrancó eso... Nunca fui. Nosotros le dijimos, eso no sirve. Eso era para evitar el robo de autopartes. Yo era legislador, le decía, eso no sirve, eso es un choreo. No, eso está bárbaro. Todo. Fue el ministro del área en ese momento, de gobierno. Se lo planteé, me acuerdo en una sesión de la legislatura, y le dije, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto? ¿Cuántas piezas recuperaron a partir de esto? Esto lo cuento para que la gente sepa nuestra trayectoria que hemos hecho en cuidado de su bolsillo, porque eso había que ir y pagarlo, y no era barato. Y no se recupera. ¿Cuántas piezas de autoparte recuperaron a partir de esta? No, bueno, un sistema que funciona bien, no me supo decir, ninguna, yo te lo digo ya, ninguna.
Y le digo, ¿y cómo está? No, está bárbaro. A los 20 días de que hicimos eso, a los 20 días de eso, la propia provincia fue, los denunció y lo metieron preso. ¿Te acuerdas que hicieron una denuncia penal y lo metieron preso al de Grababú? Se fue. La ley está todavía para el grabado de autoparte, porque nunca la derogaron. Yo pedí que la derogaran y nunca la derogaron. Entonces digo, hagamos propuesta en serio, le digamos a la gente qué queremos hacer, te acabo de decir qué queremos hacer con la seguridad, le dijimos qué queremos hacer con los impuestos municipales, los queremos bajar un 20% y hasta un 30%, el comercio e industria, el que incide sobre los automotores, sobre los inmuebles, lo podemos hacer, obvio que lo podemos hacer si hacemos un municipio eficiente y empezamos a gastar en lo que la gente, en lo que el vecino nos pide y no gastar en otras cosas. El candidato a viceintendente mío formó parte del equipo de Petrey, el licenciado Gabriel Radner, que es economista, formó parte del equipo de Petrey, que hizo la propuesta en campaña de la Sota y después fue la primera ley que presentó de la Sota y bajó el 30% de los impuestos. Después la trampearon un poquito con la cuota 50 y lo aumentaron por otro lado, pero que se puede hacer, se puede hacer. Y además, ¿qué necesita Córdoba? ¿Qué le viste a lo que hizo Yarlora y qué necesita Córdoba? Lo primero que necesita Córdoba de manera urgente, pero urgente y desesperante, porque ese es el pedido desesperado de la gente, es seguridad. Eso es lo que... Si vos me preguntás en infraestructura, hay mucha necesidad de un sistema de transporte que funcione, necesita más recuperación de los espacios públicos, que yo le valoro esta gestión, la recuperación de los espacios públicos, pero ¿qué te dicen donde han recuperado los espacios públicos? Está bárbaro, pero o la enrejamos, porque el vandalismo las destruye, o nos tenemos que ir cuando baje el sol porque nos chorean a plena luz del día también, está claro. Entonces, cuando la gente te pide seguridad a grito, cuando lo primero, a ver, eso es un llamado de atención. Yo en el 2019, como candidato a intendente, hablaba de la inseguridad y del narcotráfico. Decía, son dos cosas que están bien, lo veo como fenómeno y se lo piden un candidato a intendente. Nadie habló, tampoco se instaló en la agenda de los candidatos a gobernador, la prensa no lo instaló. En esta, fíjate que pasó la campaña de gobernador y prácticamente no se habló del tema. Fue una campaña recontrafría, extraña, rara, probablemente cruzada por el tema nacional y no se habló. Entonces cuando yo voy y digo, che, no nos vamos a meter... A ver, yo no quiero más un intendente que diga el problema de la seguridad del gobernador y el del narcotráfico del gobierno federal. No, yo me quiero meter con ambos temas. Por eso a mí me duele tanto que se instalen temas, vinculaciones de la política con el narcotráfico, me duele, me alerta y lo digo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros empecemos a naturalizar la palabra política y narcotráfico, no tenemos más retorno. México. No tenemos más retorno. Es México. México. Claro, ¿Querés irte más cerca? Rosario. Rosario está cerca. Digamos, lo de Rosario puede pasar en Córdoba, no está pasando. La verdad que para decir que lo mismo hoy es aventurado y yo te diría temerario. Pero que puede pasar, claro que puede pasar. Y tampoco Ahora, está bueno que políticamente, o sea, que un candidato esté entremezclado con cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y cuestiones graves. Vos sos abogado, sos uno de los abogados más importantes del fuero penal de Córdoba. Y vos sabés perfectamente cuando estás adentro por narcomenudeo o por merca. Mira, Chelo, o sea, vos conocés... No te meten adentro porque tienen duda. Hay dos cosas que son graves de esto de las listas. Por eso hay que aclararlo. Por eso yo le pido a Rodrigo que lo aclare. Porque yo estoy convencido que lo puede aclarar. Pero bueno, prefiere acusar operaciones y acusar cuestiones. A ver, ¿de qué yo no me presto ninguna operación ni de nadie, mucho menos de un partido político, Acá lo que tenemos son causas penales. Una investigada por un fiscal provincial, que es Carlos Cornejo, con quien trabajé en tribunales. Yo trabajé 14 años en el Poder Judicial y que conozco que es buena persona y sobre todo buen fiscal. Y la causa está investigada por él y los nexos están probados en la causa. De hecho, la persona que va a pedir el dinero está en un acta en la causa judicial. Hay una causa judicial. Del otro lado, la candidata que viene justamente de la mano de quien va a venir, creo que viene hoy la candidata Patricia Bullrich de Córdoba, puesta por ella en la lista. También, la número 10 de la lista, la que está vinculada a una causa de narcotráfico federal. No ella, sino como abogada defensora de su pareja. Bueno, eso lo investigó Maximiliano Irabedian, un fiscal excelente, que
casualmente fue el último fiscal que tuve yo en el Poder Judicial, Claro. porque antes de ser fiscal federal fue fiscal provincial. Y yo sé cómo trabaja Maximiliano, yo sé cómo trabajan esos dos fiscales. Y si hay una causa que los investiga, en la que hay imputados y en la que hay conexiones, no me vengan a hablar de una operación. Estamos hablando de una causa judicial con nombre, apellido y con fiscales que intervienen y que han investigado. Entonces, lo menos que tenemos que hacer es decir, mirarle al ojo a la gente y decirle, miren, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y yo se los quiero decir mirándole el ojo a los vecinos de Córdoba. En mi caso, a mí me molesta y me agravia porque no tengo nada que ver con el narcotráfico, pero absolutamente nada que ver con el narco. Y cuando el narco y la política empiecen a caminar de la mano en esta provincia y en esta ciudad, no tenemos más retorno. Juan, ¿cómo podemos hacer para hablarle, por ejemplo, al elector de Encuentro Vecinal? Porque hay que recordar que vos estuviste muchos años caminando junto a Encuentro Vecinal. ¿Qué le decís para cautivarlo al votante de Encuentro Vecinal para que siga siguiéndote y para el votante nuevo que podés llegar a cautivar? A ver, yo en la vida me manejo de una sola forma, que es tratando... Utilizo una frase que digo yo, en política no hago lo que no puedo explicar. El tema, hay muchos políticos que me enseñaron esa frase, no hagas nunca lo que no puedo explicar, y después vi que hicieron cosas inexplicables, pero bueno, el problema es que nadie le pidió explicaciones, nadie le pedía que dieran explicaciones, entonces es muy fácil cuando nadie te lo pide. Yo en lo personal, yo era un extrapartidario en la que comparto un montón de cosas con ese espacio, con ese pensamiento, se tomó una decisión. Yo creía que este era un momento, Ernestina, y lo hemos hablado en algún momento, en un momento en el que hay descreimiento de la clase política, gran descreimiento de la clase política, estamos muy desprestigiados y por eso aparecen esas fuerzas raras antipolíticas que se meten en la política pero que cautivan el voto bronca o que buscan el voto bronca. Y que terminan siendo funcionales a un sector claro. de la Sí, claro. política. Sí, y termina siendo funcionales a lo antidemocrático, te diría, a una cuestión totalmente antidemocrática, que no tiene nada que ver con la democracia, pese a que parece que estuvieran dentro del sistema. Guarda con esas Por cosas. ahí no Totalitarismos. sabes si están jugando en serio o están... Bueno, pero haciendo cautivan ruido. gente, juntan votos, claro. juntan adhesiones. Entonces yo digo, ¿qué interpreté yo, Ernestina? Que este era el momento de oxigenar la política, porque la salida no es la antipolítica, la salida es más política, pero mejor política. Y mejor política la hacemos con mejores personas. Con mejores personas, digo, probablemente con gente que se involucre, que oxigene estos espacios y que podamos mostrar una opción política, pero con gente que está en otro ámbito y pone su compromiso al servicio de esto. A mí me conmovió, y lo digo con sinceridad, que un montón de gente me quisiera acompañar, porque hay que poner el nombre en una lista de un candidato en la política, guarda, Sí, sí. porque todo está bárbaro, pero cuando digo, Chelo, acompaña, me decís, sí, ¿sabe qué pasa? Yo tengo una trayectoria, en la política Sí. te embarra. O como una el Soledad lodo. Laciar que te acompañó en la propuesta de seguridad. Sí, y que recibió críticas increíblemente Sí. por eso, porque cree que ha entrado en un sistema y Soledad me acompañó. Soledad tiene su trabajo, Soledad me acompañó desde el convencimiento de que esta es una propuesta seria. Ella me contactó con Miguel Robles para hacer la propuesta de seguridad. Yo, si me das 30 segundos, lo quiero explicar, y porque a mí ese acompañamiento no solamente me llena de orgullo, me honra, sino que me llena de responsabilidad. ¿Está claro? Porque alguien que sufrió lo que sufrió Soledad, la mamá de Blas, en ese caso a mí me llena de responsabilidad que nos acompañe. Yo a Soledad la conozco de antes porque, bueno, básicamente por el club, por su papá, por el Pato, por haber ido a la cancha. Mi hijo menor, hoy Blas tendría la edad que tiene mi hijo menor, bueno, un montón de situaciones. Cuando sucedió esto yo jamás me quise colgar de su dolor, desde la política, vi un montón de miseria de la política queriendo sacar una tajada de ventaja. Yo a Soledad la admiro profundamente, porque es alguien con la que he hablado un montón de veces y siempre le admiré la templanza, y una mamá que no tiene odio, no tiene rencor, no tiene resentimiento, siempre buscó justicia, nunca buscó venganza.
yo no hubiese, yo creo como papá que no hubiese tenido esa templanza. Lo digo con sinceridad, lo digo reconociendo mis limitaciones. Yo no sé si hubiese tenido la templanza que tuvo Soledad para pedir clemencia por una de las policías que había estado en el esa noche, en esa trágica noche, y habían plantado un arma para hacerlo quedar como un delincuente. Yo sinceramente no sé si hubiese tenido esa templanza. Y a partir de ahí yo le planteé que todo ese dolor que ella transformó en energía para intentar cambiar unas cosas con la cuestión de la violencia institucional y una policía más preparada y más al servicio de la gente y más empática con la gente, le dije, bueno, ayúdame a armar algo, armemos algo. Y ahí me contacta con Miguel Robles, que la había asesorado durante todo el juicio, que fue subsecretario de Seguridad de la Nación, que tiene amplia experiencia en el tema, y nos pusimos a trabajar sobre una propuesta de seguridad que es la que presentamos hace 2 semanas. Tenerla sentada al lado mío a Sole, que la gente que, bueno, las redes hoy son despiadadas, por eso yo prácticamente ni la leo y mucho menos me prendo, ni contesto, ni me guío por ese parámetro. Sí, pero pero uno dice, digo, si nosotros entendemos que la política es el arte de cambiarle la vida a la gente, y alguien que sufrió y padeció, como Sole Láser, que se comprometa con la política, porque de la política vos querés cambiarle, para que no le pase lo mismo a un pibe como el tuyo, y querer cambiarle la realidad de vida de la gente, que haya críticas, cuanto menos me parece de una bajeza humana muy, muy fuerte. Pero bueno, son cuestiones. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Que quedó alguno cortito? Si no, me voy. No. Creo que fue completísimo. Seguramente nos vamos a estar hablando el domingo en pleno operativo. Nosotros tenemos operativo 14 horas, así que... Atendenos el teléfono. No, siempre. ¿Cuándo no atendí el teléfono? No, Pregunto. bueno, pero el domingo un día. Siempre, la verdad, si hay un candidato intendente que ha hablado con nosotros, con el que hemos charlado y que hemos discutido, porque muchas veces y ha estado abierto permanentemente a todo tipo de consultas, ha sido Juan Pablo siempre, así que nada. Cuéntele a la gente cuál fue el primer mensaje que recibió después de ese triunfo que de casualidad que tuvieron contra... ¿Cuál fue el primer mensaje? Juan Pablo Quintero. Y le dije, me ganaste el asado. Y estamos 6 puntos. Pero creo que te voy a pagar el alquiler de un año y no pagar el asado. Me va a salir más... No, bueno, justo me metí con un tema complicado. Eso va a Tenés que estallar. sentir la respiración en la nuca. Bueno, Estamos 6 6 puntos. puntos. 6 puntos. Mierda, se están acercando. Muchísimas gracias. Suerte. Básicamente por permitirnos venir, abrirnos la puerta y con total libertad exponer nuestra propuesta. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias.